Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmos 55:22. Déjame contarte algo, así como quien se sienta contigo en la mesa de la cocina, con un café tibio entre las manos y el corazón abierto. Hace no mucho, una mujer a la que quiero mucho, podría ser tu hermana, tu vecina o incluso tú, me decía con la voz entrecortada: yo me fui buscando un futuro, pero siento que dejé mi alma atrás con mis padres. No lloraba fuerte, no hacía escándalo, era un llanto silencioso, de esos que se quedan atrapados en el pecho y pesan más que una maleta llena. Se había ido a otro país para trabajar, para sostenerse, para no repetir la historia de escasez. Pero cada noche, cuando el ruido se apagaba, la culpa le hablaba más fuerte que la esperanza. Pensaba en sus padres mayores, en sus silencios, en las sillas vacías. Y entonces su autoestima, esa que en Dios debería estar firme, se le hacía pedacitos. Ella se preguntaba si Dios la miraba con desaprobación, si había sido egoísta, si era una mala hija, si su fe no había sido suficiente para quedarse. Y yo le escuché largo rato, sin apurarla, porque cuando alguien habla desde la culpa, no necesita respuestas rápidas, necesita ser abrazado con palabras. Y eso mismo quiero hacer contigo ahora. Porque la culpa, hijo, hija, tiene una manera muy engañosa de disfrazarse de amor. Te dice: si amaras de verdad, te habrías quedado. Te dice: si fueras un buen hijo, no estarías lejos. Pero no toda culpa viene de Dios, aunque se vista con ropa religiosa. Hay culpas que nacen del miedo, de la responsabilidad mal entendida, del peso de generaciones que nos enseñaron a cargar solos lo que nunca fue solo nuestro. Y mientras pensaba en esa mujer, el Señor me llevó a una historia antigua, pero tan viva como lo que tú y yo sentimos hoy. Me llevó a pensar en Abraham. Sí, Abraham, ese hombre al que siempre recordamos como el padre de la fe, pero que pocas veces miramos como hijo. Porque Abraham también tuvo padres, también tuvo una casa, también tuvo un pasado, una tierra conocida, rostros familiares. Y Dios le dijo algo que no suena nada fácil: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Imagínatelo por un momento, no como estatua, no como dibujo bíblico, sino como un hombre de carne y hueso, un hombre que seguramente miró a los ojos de su familia, que sintió el nudo en la garganta, que quizá pensó: ¿y si me necesitan? ¿Y si no vuelvo? ¿Y si soy un mal hijo? La Biblia no nos cuenta sus lágrimas, pero no me cabe duda de que las hubo, porque obedecer a Dios no nos convierte en personas sin sentimientos, nos convierte en personas que sienten profundamente y aún así deciden confiar. Abraham salió, no porque no amara a los suyos, sino precisamente porque confió en que Dios amaba a los suyos más que él mismo. Y aquí hay algo que necesito decirte despacio, para que no se te escape. Tu presencia física no es la única forma de honrar a tus padres. A veces, honrar también es obedecer el proceso que Dios está usando para sostenerte, madurarte y, sí, incluso para bendecirlos a ellos de otra manera. Más adelante, cuando Abraham ya había caminado suficiente, cuando la promesa parecía lejana y el cansancio real, Dios le recordó algo esencial: que no estaba solo, que no había salido en vano, que su historia no era abandono, sino propósito. Y aquí es donde quiero que escuches con el corazón, no con la culpa, porque Dios no te llama irresponsable cuando tú has tomado decisiones difíciles buscando vida. Dios no te acusa cuando tú sigues adelante con lágrimas en los ojos. El acusador siempre grita. Dios, en cambio, habla con voz firme y llena de paz. Y mientras hablamos de esto, déjame decir algo importante, con cariño, como lo diría una hermana mayor de iglesia que ya ha visto muchas despedidas y muchos regresos. Antes de continuar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal, y compártele este video a quien veas que está pasando por un mal momento. A veces, alguien necesita escuchar justo lo que tú hoy estás escuchando. Volvamos al corazón del asunto. La autoestima en Dios se resiente cuando creemos que fallamos en amar. Pero tu valor no está definido por la distancia geográfica, está definido por la obediencia, por la intención del corazón,
por la responsabilidad con la que sigues amando aún desde lejos. Hay llamadas, hay oraciones, hay provisión, hay presencia espiritual que también sostiene, y Dios lo ve, Dios lo honra. Quizá hoy te despiertas con una mezcla de gratitud y tristeza. Agradeces lo que has logrado, pero te duele lo que dejaste. Y en medio de esa mezcla, el enemigo susurra: no mereces ser feliz mientras ellos envejecen sin ti. Pero esa voz no viene del cielo, porque el mismo Dios que te permitió salir es el Dios que cuida a tus padres cuando tú no puedes estar. No te voy a decir que no duela, mentiría. El amor verdadero duele cuando hay distancia, pero el dolor no significa pecado, el dolor significa vínculo, y Dios trabaja incluso en ese dolor, suavizándolo, redirigiéndolo, convirtiéndolo en intercesión y esperanza. Quiero que respires un momento, no rápido, hondo, y mientras respiras, escucha esto como si te lo dijera mirándote a los ojos. Dios no te pide que te rompas para demostrar que amas, Él te pide que confíes, que sueltes el control, que aceptes que hay temporadas donde cuidar también significa soltar. Y si hoy tu autoestima está baja, si sientes que perdiste visión de futuro porque la culpa te roba la alegría, deja que Dios vuelva a nombrarte. No como el hijo que se fue, sino como el hijo que confía. No como la hija ausente, sino como la hija que camina por fe. Esto no termina aquí. Seguiremos hablando, despacio, con el corazón abierto, porque Dios todavía tiene mucho que sanar, mucho que afirmar y mucho que restaurar en ti, y Él nunca llega tarde. Y seguimos, porque estas cosas no se sanan en 5 minutos ni con una sola frase bonita. Se sanan cuando alguien se queda contigo el tiempo suficiente, cuando la verdad se repite con amor hasta que el corazón deja de pelear y empieza a descansar. Mira, déjame decirte algo que he aprendido con los años. La culpa no siempre grita, a veces se sienta silenciosa al lado tuyo. Te acompaña cuando comes, cuando trabajas, cuando intentas reír. Nadie más la ve, pero tú la sientes. Y lo más duro es que no siempre viene acompañada de una mala decisión. A veces la culpa aparece justo después de una decisión necesaria, y eso confunde mucho el alma. Hay personas que creen que si una decisión duele, entonces no puede venir de Dios, pero eso no es verdad. Hay decisiones correctas que duelen porque implican separación, crecimiento, cambio, y crecer casi siempre duele un poco, como cuando un hijo deja la casa. No se va porque no ama, se va porque necesita convertirse en adulto. Y aún así, el padre y la madre lloran, no porque haya pecado, sino porque hay amor. Quizá tú no te has dado permiso para entender eso. Quizá te has juzgado con una dureza que no usarías con nadie más, porque si otro te contara la misma historia, que tuvo que emigrar para sobrevivir, para ayudar, para no rendirse, seguramente le dirías, harías lo que pudiste con lo que tenías, pero contigo no eres tan compasivo, y Dios hoy quiere suavizar esa voz interna que te castiga. ¿Sabes? Hay algo muy humano que pasa cuando dejamos atrás a quienes amamos. Sentimos que les debemos presencia eterna, pero eso no es un mandato bíblico, es una carga emocional que no siempre viene del cielo. Honrar no es lo mismo que anularse, amar no es lo mismo que quedarse inmóvil, y obedecer a Dios nunca significa dejar de amar a las personas, significa aprender a amarlas desde otro lugar. En la historia bíblica que te mencionaba, Abraham no dejó de pensar en los suyos solo porque caminó lejos. Él cargó esa historia dentro, y sin embargo, Dios fue formando en él una identidad nueva. Ya no solo era el hijo de, ahora era el hombre que creyó. Y ese cambio interno no fue inmediato, fue paso a paso, tropiezo tras tropiezo, duda tras duda. La fe no lo hizo perfecto, lo hizo perseverante. Y aquí quiero detenerme un momento contigo, porque tal vez tú no estás luchando solo con la culpa, sino con una sensación más profunda, la de haber perdido el derecho a soñar, como si no pudieras mirar al futuro con esperanza, porque alguien que amas lejos envejece lejos de ti. Y eso, hijo, hija, no es justicia, eso es autocastigo. Dios no te pide que vivas apagado para demostrar que amas. Dios no se complace en verte triste. Él se complace cuando confías, incluso cuando no entiendes todo.
Él se complace cuando sigues adelante sin endurecerte, cuando sigues siendo sensible, cuando no permites que la culpa te quite la ternura. Escucha esto despacio, por favor, no como una frase religiosa, sino como una verdad para tu alma cansada. Dios puede cuidar a tus padres mejor de lo que tú jamás podrías hacerlo, no porque tú no seas importante, sino porque Él es Dios, y aceptar eso no te hace irresponsable, te hace humilde. Hay noches en las que seguramente te preguntas, ¿y si mañana pasa algo y no estoy? Ese miedo es real, no lo niegues, pero no permitas que gobierne tu vida, porque vivir desde el «y sí» te roba el presente. Y Dios no te creó para vivir prisionero del miedo, sino sostenido por la confianza. La Biblia dice, y quiero que esta palabra se te quede grabada, no solo en la mente, sino en el pecho: el Señor guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmos 121:8. ¿Te das cuenta? Tu salida también está bajo su cuidado. No solo tus regresos, no solo tus visitas. Tu salida. El día que te fuiste, el día que cerraste la puerta con lágrimas, ese día también estaba Dios ahí. A veces, idealizamos la idea de si me hubiera quedado, pero nadie sabe cómo habría sido esa historia. Tal vez te habrías quebrado por dentro, tal vez no habrías podido ayudar, tal vez hoy estarías lleno de resentimiento, y eso tampoco honra a nadie. Dios no trabaja con historias imaginarias, trabaja con la realidad que tenemos, y en esa realidad, Él sigue siendo fiel. Quiero hablarte como alguien que ya ha visto muchas idas y vueltas, muchas despedidas en terminales, muchos abrazos largos y silenciosos. He visto hijos que se fueron y nunca dejaron de amar. He visto padres que lloraron, pero que también oraron. He visto a Dios sostener vínculos a través de la distancia de una manera que solo Él sabe hacer. No te exijas ser omnipresente. Ese lugar ya está ocupado por Dios. Tú no tienes que cargar el peso de estar en todos lados. Tu tarea es amar, orar, hacer lo que esté en tus manos y descansar lo que no. Y descansar también es un acto de fe. Si hoy tu autoestima está herida, si sientes que no vales lo mismo porque no estás cerca, deja que Dios te recuerde quién eres. Eres hijo, eres hija, no por lo que haces, no por dónde estás, sino por quién te llamó. Y ese llamado no se cancela por una frontera, ni por una distancia, ni por un aeropuerto. Vamos a seguir hablando, con calma, sin apuro, porque Dios todavía está trabajando en tu corazón, y lo está haciendo con amor, no con reproche. Seguimos conversando, con calma, sin levantar la voz, como quien se sienta al lado de otro porque sabe que el alma necesita tiempo. Quiero hablarte ahora de algo muy concreto, pero muy profundo. El error que muchas veces cometemos cuando emigramos y dejamos a nuestros padres mayores, y la solución que Dios va trabajando en nosotros poco a poco, no para acusarte, sino para liberarte. El error no siempre es lo que creemos. Muchas personas piensan que el error fue irse y cargan esa idea como una sentencia. Si no me hubiera ido, nada de esto me dolería. Pero ese pensamiento, aunque parece lógico, suele ser una trampa. El verdadero error casi nunca es la decisión de emigrar en sí. El error más profundo suele venir después, en lo que hacemos con la culpa. El error es creer que la culpa es una señal de que somos malos hijos. El error es pensar que sufrir más nos hace más responsables. El error es confundir amor con castigo personal. El error es creer que Dios espera que vivamos con el corazón encogido para demostrar que amamos. Y quiero decirte esto con mucho respeto y mucho cariño. Dios no se agrada de tu culpa permanente, la culpa que no conduce al arrepentimiento ni a un cambio concreto, sino que solo te aplasta, no viene de Él. Esa culpa no te hace mejor hijo, te hace hijo cansado, no te hace más espiritual, te hace más duro contigo mismo. Muchas veces el error está en que tomamos toda la responsabilidad emocional sobre nuestros hombros. Sentimos que si algo sale mal es porque nos fuimos. Si un padre se enferma, sentimos que es culpa nuestra.
Si envejecen, sentimos que los abandonamos. Pero eso es asumir un lugar que no nos corresponde, no porque no amemos, sino porque no somos Dios. Otro error muy común es vivir comparándonos con el hermano que se quedó, con el vecino que nunca se fue, con la idea idealizada del buen hijo que siempre está cerca. Y esas comparaciones nunca nos traen paz, siempre nos dejan en deuda, siempre nos hacen sentir insuficientes, porque compararte desde la culpa es como correr una carrera con una herida abierta. Y hay otro error silencioso, pero muy dañino: pensar que no tenemos derecho a ser felices mientras nuestros padres envejecen, como si la alegría fuera una traición, como si reír, avanzar, construir algo nuevo fuera una falta de respeto. Y entonces empiezas a vivir a medias. Cumples, trabajas, sigues, pero sin disfrutar. Y eso tampoco honra a nadie. Ahora, hablemos de la solución. No una solución mágica, no una frase bonita que borra todo. La solución de Dios casi siempre es un proceso, y empieza por algo muy sencillo, pero muy profundo: poner cada cosa en su lugar. La solución comienza cuando reconoces que amar no es controlar, que cuidar no siempre es estar físicamente, que honrar no significa desaparecer tú. Dios te invita a soltar el papel de Salvador y a volver al lugar de hijo, porque cuando intentas ocupar un lugar que no es tuyo, te desgastas y te pierdes. La solución también pasa por aprender a hablarte diferente, no como juez, sino como alguien que entiende su propia historia. Emigrar no es una decisión fría, casi siempre nace de la necesidad, del cansancio, del deseo de un futuro mejor. Y Dios conoce ese contexto. Él no juzga tu historia desde afuera, Él la vivió contigo desde adentro. Otra parte importante de la solución es transformar la culpa en responsabilidad sana. La culpa te paraliza, la responsabilidad te mueve. En lugar de decir «soy un mal hijo», empiezas a decir «¿qué sí puedo hacer hoy?». Puedo llamar, puedo escuchar, puedo ayudar de la manera que esté a mi alcance. Puedo orar con intención, puedo estar presente emocionalmente, aunque esté lejos físicamente. Y aquí hay algo muy sanador: aceptar que tus padres también son adultos delante de Dios. Ellos tienen su propio camino, su propia relación con el Señor, su propia historia. No son niños abandonados, son personas sostenidas también por la gracia. Cuando entiendes eso, el peso empieza a aflojar. La solución también implica permitirte sentir sin castigarte. Puedes extrañar sin culparte. Puedes llorar sin acusarte. Puedes tener días buenos sin sentir vergüenza. Dios no te pide que seas de piedra, te pide que seas honesto. Y poco a poco, cuando dejas de pelear contigo mismo, tu autoestima empieza a sanar. Empiezas a verte no como alguien que falló, sino como alguien que tomó una decisión difícil y sigue amando. Empiezas a recuperar la visión de futuro, porque la culpa siempre mira hacia atrás, pero Dios siempre te llama hacia adelante. Quiero decirte algo muy importante en esta parte final. Tal vez nunca desaparezca del todo la nostalgia, tal vez siempre haya un nudo cuando piensas en ellos. Y eso está bien, eso no es debilidad, es amor. Pero no permitas que ese amor se convierta en una cárcel. Dios quiere que vivas con el corazón abierto, no encorvado. Quiere que construyas, que sueñes, que avances, no porque olvides a tus padres, sino porque confías en que Él los sostiene aun cuando tú no puedes hacerlo. Si hoy sientes que tu autoestima está herida, deja que Dios la reconstruya desde la verdad, no desde el castigo. Eres valioso, eres amado, eres hijo, y tu historia no está marcada por abandono, sino por fe en medio de la dificultad. Quiero cerrar hablándote como lo haría una hermana mayor de iglesia, mirándote con ternura. No te pierdas a ti mismo tratando de pagar una deuda que Dios no te puso. Ama, ora, confía y sigue caminando. Eso también es obediencia. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a dejar un comentario. A veces poner en palabras lo que sentimos ya es parte de la sanidad.
Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que esté cargando una culpa parecida. No caminemos solos cuando Dios nos dio comunidad. Aquí seguimos, contigo, paso a paso, porque Dios todavía está obrando y lo está haciendo con amor.